en las elecciones presidenciales. Frente a ese cuadro se plantea, naturalmente, un qué hacer. ¿Qué hacemos? Hay crisis en el sistema educativo. Y por ahí, la propuesta de Ollanta Humala plantea, como solución a esto, transformar el sistema educativo, es decir, hacer revolución educativa. Hacer revolución educativa. Nosotros hace algunos días hemos escuchado por los medios los lineamientos de política educativa para el periodo 2012 y 2016 por parte de la ministra Patricia Sáenz. La ministra dice: la revolución educativa impone 4 aspectos centrales. 1, lograr aprendizaje de calidad. 2, estimular las capacidades científicas y técnico-productivas del alumnado. 3, superar las brechas en el aprendizaje, sobre todo en la escuela rural. Y 4, la formación de docentes en el marco de una carrera pública renovada. Nosotros todavía no entendemos qué significa esto en detalle, de carrera pública renovada. Y no tendría que sorprendernos esto, porque en el Perú de los últimos 40 o 50 años, 2 grandes reformas educativas hemos experimentado. En los años 70, la reforma educativa de Velasco Alvarado, aquella que estableció la ley 19326. Esa fue una reforma educativa bajo la inspiración de Salazar Bondi. Salazar Bondi en los años 60 publica un libro que en verdad está fuera de circulación y que debemos leerlo: La educación del hombre nuevo. ¿Qué decía Salazar Bondi? Hay que hacer de la educación un instrumento de cambio, un instrumento que logre crear a un hombre nuevo a partir de su articulación con el trabajo, con la educación técnica. Salazar Bondi decía: la educación debe apuntalar a consolidar el capitalismo y terminar con todas las huellas de la feudalidad de aquella época. Por eso planteaba Bondi articular educación y trabajo, y se crearon las escuelas técnicas. El rol en todo ese proceso lo tuvo el Estado, es decir, teníamos un Estado promotor, un Estado que se metía a la cosa pública, un Estado que invertía en la educación pública. Esa era la proyección estratégica de la reforma educativa de Salazar Bondi. Pero esa gran reforma, que ha dejado grandes huellas en el sistema educativo, luego fue menguando, fue debilitándose, hasta que se dio ese gran salto hacia los años 90, en el que ingresamos a otro periodo, a otra reforma educativa, a partir de los años 92 sobre todo, ya como Alberto Fujimori. A partir de esa época experimentamos una reforma educativa de signo neoliberal. Si antes Velasco planteaba un Estado promotor, un tipo de organización basada en el capitalismo de Estado, o un Estado que se metía en los asuntos públicos, en la reforma educativa neoliberal ocurre todo lo contrario. Hay que sacarle al Estado de los temas públicos, hay que sacar al Estado de los temas trascendentales. Esta propuesta ha sido ideada, ha sido planificada desde los organismos financieros internacionales. Ahí está el papel del Banco Mundial, ahí está el papel de UNESCO, ahí está el papel del PNUD. Este tipo de reforma educativa neoliberal es la que hoy está presente en el país, es la que hoy rige en el país. Ollanta Humala se atreverá a cambiar este modelo educativo neoliberal, es una gran pregunta. Y esperamos los maestros una gran respuesta, naturalmente. ¿Por qué? Porque a partir de la promulgación del decreto legislativo 882/1996, a partir de ese decreto legislativo es que se inicia la privatización de la educación pública. Y ahí concuerdo con lo que dice el compañero Leoncio Guevara. A partir del decreto legislativo 882 es que se introduce la inversión privada en todos los niveles de la educación, desde la educación inicial hasta el posgrado. Por eso aparecen garajes que se convierten en colegios. Por eso aparecen casas que se convierten en universidades. Pero a su vez, con el 882 es que se gestan poderosos grupos económicos alrededor de la educación. ¿Cómo es que surgen Alas Peruanas, por ejemplo? ¿Cómo es que surgen
estos grupos, el grupo Acuña, en el tema educativo, justamente merced al 882, promulgado en el año 1996. Pero si, como decía al inicio, si en la constatación que hicieron los candidatos presidenciales estaba en que efectivamente atravesaban por una situación de crisis educativa en el sector público, la pregunta subyace: Ollanta Humala pretenderá modificar el decreto legislativo 882? Esa es una gran contradicción. Porque si usted revisa o lee con detenimiento el artículo 3 de la Ley General de la Educación, ahí dice claramente que la educación, ¿qué cosa es? Es un derecho humano, es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. Pero si es así, ¿cómo es que tiene que sobrevivir el 882? Es una gran pregunta, compañeros. El 882 tiene que ser revisado, porque ahí está la causa también, entre otros factores, de la crisis educativa que envuelve el país. Entonces, yo creo que la bancada nacionalista, que hoy tiene mayoría, parece no hacer sentir su peso en el Congreso de la República, es en aquel poder de Estado donde salen las leyes, precisamente. Hay otra ley, la 28988, que recorta el derecho de huelga, por ejemplo, de los trabajadores, y declara sobre la educación como un servicio público esencial. ¿Qué se hace o qué se va a hacer respecto de esa ley antilaboral? No he escuchado por parte de Patricia Salas alguna mención a este aspecto. Sin embargo, habla de profundizar el proyecto educativo nacional. ¿Se va a profundizar aquello que todavía no se ha ejecutado? ¿Se va a profundizar la ley de carrera pública que está generando serias resistencias en el país, sobre todo en el magisterio peruano? Cualquiera sabe que las leyes se dan para ordenar, regular la vida de la sociedad. Eso lo sabe todo el mundo. Pero aquellas leyes que crean conflicto social, como la ley de carrera pública, deben ser materia de una derogatoria o de una revisión profunda. Yo no escucho por parte de los gobernantes una decisión al respecto. Ellos hablan de formar al magisterio en el marco de la carrera pública magisterial, es decir, en el marco de la reforma educativa neoliberal impuesta por Alberto Fujimori en los años 90. Y la ley de profesorado, la 240-29, ¿dónde queda la ley de profesorado? Ese es un gran problema. El CAS también es otro problema que no está siendo abordado por este gobierno. Se está hablando que para la próxima semana entrará en legislatura el tema del debate acerca de la Ley General de Trabajo. Ojalá ahí debe entrar una discusión respecto a los contratos administrativos de servicios, porque eso también se pretendió aplicar a los trabajadores de la educación y auxiliares en ese año y provocó conflicto social. En suma, las leyes que dan los gobernantes, gran parte de ellas están provocando conflicto social, y eso es una mala señal. Aparte que es una mala señal que los gobernantes, después que agarran los cargos, no vienen a este tipo de eventos a discutir con los maestros, a conversar con los maestros, a hacer foro con los maestros. Sin embargo, desde un escritorio deciden cómo se hace o qué no se hace en el sistema educativo. Y eso es peligroso. Muchas gracias.